Si tu vida fuera como un comercial de televisión, ¿qué producto estarías anunciando? Esta parece ser una pregunta capciosa, pero la verdad es que todos somos buenos para algo y malos para otras cosas. Y al final de cuentas, cuando hacemos a un lado nuestros oficios y habilidades, la gente, ¿qué dice de nosotros? Brian es, Javier es, Juanita se especializa en... Y así podríamos colocar cada uno de nuestros nombres y tratar de contestar esta primera pregunta. Si tu vida fuera como un comercial de televisión, ¿qué producto estarías anunciando? Yendo un poco más allá, en este punto, podríamos añadir, si la iglesia fuera como un comercial de televisión, ¿qué producto estaría anunciando? Bien, guárdese esta pregunta ahí en algún lugar de su corazón, porque ahora vamos a seguir nuestro tema de la semana pasada. Espero que para esta reunión tengamos invitados a algunos amigos o familiares a nuestra reunión de Meet. ¿Cómo es que venimos a saber más de Jesús? ¿Por qué los cristianos decidimos seguirle? La semana pasada comenzamos a descubrir que nuestra fe se fundamenta en Cristo y lo que Él pueda significar para nosotros, mucho más que lo que leemos en nuestras Biblias. Dicho sea de paso, muchos llamados cristianos poco leen la Biblia, o lo que no entendemos de ella, o las dudas que se nos presentan al leerla. Y comenzamos por tratar de responder si ese relato de Mateo o Marcos o Lucas o Juan, un recuento confiable de la vida de Jesús de Nazaret o no. Lo que ellos documentaron es pura ficción o en realidad sucedió. Nos presentamos el reto de ver la versión de la vida de Jesús escrita por el apóstol Lucas, no como parte del libro religioso que lee la abuela, sino como un documento histórico que detalla con mucha exactitud las cosas que pasaron y cómo pasaron. Lucas era un médico de profesión que sirvió a Dios bajo la dirección del apóstol Pablo. Ellos viajaron juntos y años más tarde, Lucas decidió escribir acerca de su maestro, Jesús de Nazaret, alguien a quien no conoció en lo físico, pero que logró ver en sus discípulos algo que no se había visto, un impulso irresistible por contar sus obras y por hacer todo lo que Él les mandó. Lucas hizo un recuento ordenado de los hechos desde el comienzo hasta la resurrección. Si estás considerando ser cristiano o si simplemente consideraste escuchar para ver qué piensan estos cristianos, quiero decirte que el Evangelio de Lucas es una de las piezas de historia más completas escritas y con más detalle que ningún historiador ha escrito de cualquier otro personaje antiguo de quien hayas oído. Dijimos también la semana pasada que para comenzar un sincero viaje hacia la verdad, la pregunta ¿existe Dios realmente? No es la pregunta que necesitas hacerte. Porque para tener esta discusión de forma correcta, deberías tener al menos una base de donde arrancar. Platicar sobre la existencia de Dios es bonito, si queremos ganarle un argumento científico o religioso a algún cristiano que poco o nada sabe de estos temas. Pero si quieres saber por qué tantos de miles de personas en el mundo hablan de Jesús, verás que la ruta es mucho más agradable y fructífera si comienzas con otras preguntas. Si hablamos primero acerca de la vida de un personaje que la historia reconoce como real, no solo en la Biblia, sino en los manuscritos históricos antiguos, entonces el camino puede ser más transitable para ambos. ¿Existe Dios? Tampoco es una pregunta justa para una persona que no conoce a Dios. Enfrascarnos en la discusión
¿Es toda la Biblia la verdad o es pura invención y fantasía? Tampoco tiene mucho producto. La pregunta es si los relatos de Mateo, de Marcos, de Lucas o de Juan son recuentos confiables para ti. Porque si es así, podremos ver que los detalles de esa historia son tan importantes que nadie pudo haberlas solo imaginado. Las fantasías tienen incongruencias porque son, bueno, fantasías. Si estos relatos soportan el peso del escrutinio investigativo, entonces tenemos algo donde comenzar. No me refiero a si crees en Jesús como el Hijo de Dios, todavía no, sino que por la evidencia histórica puedes ver en estos relatos un personaje que realmente existió. Hay evidencia abrumadora sobre esto a nivel histórico. ¿Qué sabes tú de Jesús de Nazaret? ¿Puedes adentrarte en el detalle escrito de uno de estos escritores? A saber, de Lucas. Explicamos que Lucas no escribió para colaborar con la creación de la Biblia. Su intención fue solo escribir un relato ordenado de los acontecimientos históricos de la vida de Jesús de Nazaret para su amigo Teófilo. Es un documento escrito unos 300 años antes de aparecer la primera Biblia, pero ya era usado por los cristianos para propagar el mensaje de Jesús de Nazaret a nuevas generaciones por más de 2 generaciones antes de la Biblia. En la introducción del documento, Lucas explica por qué la escribió: para que conozcáis la verdad de todas las cosas. Esa es la verdad que hoy queremos que conozcas, para que dejemos de acercarnos o alejarnos de Jesús en base a cosas que hemos aprendido de personas o de instituciones que no son recuentos confiables de la vida de Jesús, sino muchas veces son adiciones del vulgo que no forman parte del relato antiguo. ¿Sabes? Cuando estaba en la universidad, un maestro se burló de mi fe y de mi Biblia y trató de avergonzarme frente a toda la clase diciendo: ¿cómo puede un estudiante universitario creer que cuando llueve es porque los angelitos están orinando sobre la tierra? ¿Cómo puedes creer en un libro que explica las cosas que se pueden explicar científicamente de una forma tan absurda? Yo no sé quién le había dicho eso al maestro. Poco sabía él que no existe tal explicación de la lluvia en la Biblia. Lo que sí no sabía es que el relato bíblico dice que no había llovido en la tierra hasta que llegó el diluvio. Y esto es para otra discusión, pero hay evidencia científica hoy de que semejante expresión bíblica es fundamentalmente cierta. ¿Qué te parece? Quiero que cuando pienses en Lucas, no creas que el suyo es un relato religioso o bíblico, porque no lo es. Es una descripción de acontecimientos que se sucedieron durante el primer siglo de la que hoy se conoce como la era cristiana. Piensa que los primeros que leyeron estos recuentos eran personas que vivieron durante la misma época, que conocían, al menos por referencia, a Pedro, a Juan o a Jacobo. Ellos no eran personajes de una novela inventada. Eran quizá personas que vivían actualmente a pasos de la casa de ellos. O eran aquellos que habían sido martirizados por contar la historia y trabajar en la obra de su maestro. No es fácil inventarse una historia así, mucho menos si los que la leyeran podían decirles: ¡hey! Eso no fue lo que pasó. Sean serios, por favor. Todavía no tomamos en cuenta el hecho de que muchos de ellos murieron por preservar el mensaje. ¿Quién conoces tú que moriría por preservar una mentira? La vida de Jesús debió ser documentada por un simple evento. No era el típico maestro judío que recetaba soluciones a los problemas. Increíblemente, tampoco enseñó él que debíamos odiar a quienes nos oprimían.
No, pero no fueron estos mensajes los que trastornaron la historia. En una ocasión predijo que moriría y volvería a vivir 3 días después. Jesús de Nazaret murió a manos de las legiones romanas cuando fue crucificado. El evento que cambió todo fue que sus discípulos declaraban sin temor al morir que su Señor estaba vivo y que le habían visto ascender al cielo. Una multitud de seguidores daban crédito del evento. ¿Listos? Nuestra reunión de hoy arranca en el capítulo 3, donde se registra la historia de un hombre cuya misión era preparar la llegada de Jesús. Su nombre era Juan el Bautista, y su mensaje debe ser la primera cosa que debimos escuchar todos nosotros. Se contaba que Juan vivía en el desierto y que su apariencia era rara, despectiva casi. Sin embargo, pocos recuerdan los mensajes de aquel hombre que venía tal y como predijo el profeta: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿Cómo hizo esto Juan? Lucas nos lo dice, y miren de qué forma. Mucha atención al detalle con que Lucas introduce este evento. Es un ejemplo de cuán serio es su relato. No comienza con érase una vez en Judea o en un imperio romano hace mucho tiempo, sino en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Qué año? El 15. ¿Quién era emperador en Roma? Tiberio César. ¿Quién era gobernador de Judea? Poncio Pilatos. ¿Queremos más detalles? Es tan determinante su deseo de ponernos en el momento histórico correcto que es como si pusiera un pin en Google Earth y dijera: ven, aquí y en esta fecha sucedió todo lo que voy a contarles. ¿No es esto increíble? Es como si dijera: revisen la historia y denle una chequeada. Cuando se escribe una fantasía que puede ser chequeada, nunca apuntas a una época y fecha específica. Lucas estaba escribiendo, y si su relato era falso, las personas que leyeran el documento podían fácilmente destruirlo, bajo la premisa de que el periodo descrito era falso o que eso nunca sucedió, porque tal o cual detalle no existe. Uno no hace eso cuando está inventando cosas, ¿no es cierto? Este relato suena a historia, porque es historia. ¿No es esto emocionante? Lucas dice que en ese tiempo específico Dios le habló a Juan. ¿A cuál Juan? Pues al hijo de Zacarías. ¿Por qué está este detalle aquí? Porque en ese tiempo Juan era un nombre completamente común y había que definir de quién se estaba hablando. Juan el Bautista tampoco es un personaje bíblico sacado de la imaginación de sus escritores. Es un personaje histórico que aparece en el relato de Lucas, que 300 años más tarde fuera parte de lo que hoy llamamos nuestra Biblia. Josefo, historiador judío, escribió que Herodes Antipas trató de divorciarse de su esposa para casarse con la mujer de su hermano, y que la esposa repudiada, quien era hija de un rey árabe, no estaba dispuesta a ser deshonrada de esa manera. Al enterarse su padre del desliz de Herodes, se fue a la guerra contra él y le venció grandemente. Eso es lo que Josefo comenta de la historia judía de aquel tiempo. Y literalmente se añade un detalle. Mas recuerden que estoy refiriendo a los escritos de Josefo, no a la Biblia. Dice así: algunos de los judíos creyeron que la destrucción del ejército de Herodes vino de Dios como castigo justo por lo que él había hecho en contra de Juan,
llamado el Bautista, tomado de Flavio Josefo, Las antigüedades de los judíos. Juan no es un personaje de la Biblia, es un personaje de la historia de los judíos. Josefo añade, porque Herodes le mandó matar, aunque él era un hombre bueno, motivando a los judíos a ser influenciados a la virtud, tanto en la justicia mutua como por la reverencia a Dios. Cuando Lucas nos habla de Juan el Bautista, no está inventando una persona, un personaje. Juan es el profeta que por sus mensajes rompió el reinado de Herodes en dos. Lucas, en su relato de él, escribe, y él fue por toda la región contigua al Jordán, el río Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Este simple hecho causó molestias a las autoridades religiosas de su tiempo, porque ya había un ritual para el perdón de los pecados en Judea, y de acuerdo a este, era necesario que fuera realizado en Jerusalén y en el templo de Dios. Pero Juan, un hombre que parecía más bien un desaliñado, un loco, estaba diciendo a gran voz que ya no es necesario ir a Jerusalén, que el sistema está corrupto. Basta que yo los bautice y ustedes serán perdonados de sus pecados. Su mensaje era solo la preparación a la llegada del Mesías, del Cristo de Dios. Algo nuevo y diferente viene para el pueblo judío y el pueblo debía ser preparado para escucharlo. Es como si dijera, alguien nuevo viene y ustedes no querrán perdérselo. El mensaje de Juan el Bautista era revolucionario y confrontativo, por no decir radical, pero solo es la preparación. Era tan radical y diferente su mensaje que la Biblia nos relata que de toda Judea viajaban al Jordán para escucharlo. Posiblemente se contarían por miles las personas que le escucharon durante aquel tiempo, pero el mensaje llegó hasta los que están en el templo. Se dice que hay un predicador que está tratando de minimizar nuestro trabajo, nuestra ley y nuestras costumbres. Por ello, las más altas autoridades del templo tomaremos el largo viaje de casi un día desde Jerusalén al río Jordán para comprobar tales rumores. Juan los ve acercándose y los recibe con un caluroso mensaje de bienvenida al estilo Juan Bautista. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Esto era ofensivo en gran manera. Después de todo, ellos eran las personas más importantes de toda Judea. ¿Quién les envió? ¿Quién les avisó que viene el cambio? Nadie. Ellos solo quieren revisar lo que dice para estar seguros que todo está bien. Bien para ellos. Juan no se dejó intimidar por la presencia de ellos, sino que les dio a entender que si querían estar preparados para el cambio, debían hacer frutos dignos de arrepentimiento. Sí, el tema central de su mensaje era, si quieren estar preparados para el nuevo mensaje de Dios, se acabó el tiempo de solo hablar de las cosas. Ahora es también el tiempo de hacerlo. Los días en que la religión era una mezcla de las palabras de Dios con un poco de tradición se había terminado. Había llegado el camino, la verdad y la vida. Los días de ver la religión como algo que se mantiene dentro de las personas ya no era más. Si no se arrepienten, si no cambian de dirección, el cambio que viene de parte de Dios les pasará de largo y aunque les pase de cerca, ni se darán cuenta por estar sumidos en sus prácticas inoficiosas. Por una sencilla razón, el nuevo concepto no era religioso. Y mientras solo lo vieran así, no podrían sincronizarse a él. No le entenderían, pues era un mensaje con otro propósito, uno eterno.
Juan tenía un mensaje radical y hasta ofensivo. Vean cómo continúa. Y no comiencen a decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Cuando leemos esto tan fuerte y poderoso, no podemos dejar de imaginar cómo lo diría Juan en este siglo. ¿Qué pensaría de nuestro concepto cristiano consumista y del dame Dios, dame? Cuando decimos, no me gusta esa iglesia, no me gusta esa canción, no me gusta ese predicador malcriado. Quizá muchos le diríamos, pero yo soy cristiano. Yo hice la oración del pecador y le pedí a Jesús que entrara en mi corazón y que sea mi Salvador. Posiblemente Juan diría, Dios puede levantar cristianos de esas piedras que ven en el suelo. Esto es incómodo de escuchar, ¿verdad? Pero así debía de ser el mensaje inicial. Era necesario que nos despertara de nuestro sueño. El trabajo de Juan era predicar un mensaje incómodo. ¿Por qué exactamente ahora que Cristo venía y supuestamente Él debía preparar el camino para el mensaje de Jesucristo? Porque la gente estaba tan contenta y cómoda con su religión y sus costumbres judías que estaban fuera de sincronía con lo que venía de Dios. Era necesario entender que el nuevo mensaje de Dios, aunque eran las mejores noticias para todos en el mundo, por las costumbres que habían conocido, aun siendo temerosos de Dios, podía arrebatarles la oportunidad de ver al que venía en toda su dimensión. Tanto era el desajuste y la falta de entendimiento que pasados 3 años, muchos de ellos, habiendo escuchado cómo cuantos llamaban a Jesús el Hijo de Dios y habiendo escuchado que Jesús era un hombre sabio, justo y correcto, se encontrarían gritando en el pórtico del palacio romano de Pilatos, crucifícale, crucifícale. ¿Qué pasaba con esta gente? Juan sabía que era lo que estaba mal con la gente. Ellos habían internalizado el mensaje en sus mentes y lo ahogaron hasta que callara. Movieron sus palabras a otra esfera diferente a la intención de Dios. Ellos, si no despertaban, perderían la oportunidad de conocer al Dios que ha venido a vivir con los hombres dentro de un cuerpo humano. No sabrían que Dios mismo está viviendo en medio de ellos. No lo entenderían. ¿Entiendes por qué existió un Juan? Juan dedicó su vida para preparar a los seguidores de la ley acerca de lo que debían ser sus vidas para apreciar al Mesías prometido. Den frutos dignos de arrepentimiento. No solo se trata de decir yo creo. Nuestra versión actualizada sería algo como den fruto que vaya acorde a lo que dicen que creen y de acuerdo a quién es aquel en quien dicen creer. Si este mensaje nos hace sentir incómodos, qué bueno. Esa es la intención. Juan ha llegado y su mensaje es radical. ¿Prefieres escuchar más de cómo Dios puede bendecirte y cómo ser próspero y feliz y nunca tener problemas ni pesares? Para encontrar al Jesús de la Biblia, uno no debe tener claro si la Biblia es verdad o inventada. No necesita estar de acuerdo con todo lo que la religión y la iglesia requieren. La misión de Juan era prepararnos para darnos cuenta de que alguien increíblemente bueno viene. Su nombre es Jesús, pero Él viene con un mensaje que trastornará mucho de lo que hemos aprendido mal. Juan no estaba diciendo que hay algo en que creer. Ese solo es el comienzo de la carrera. Es como si nos dijera a nosotros, hey, qué bueno que ya son cristianos. Pero ese no es el final, sino solo el comienzo. Su punto era este: lo que viene cambiará todo para ustedes. Y si no se preparan, se lo perderán. Porque la base de todo lo bueno que viene se caracteriza por y se basa en hacer cosas para otros. La idea vertical de las relaciones con Dios
quedaba fuera del panorama general del mensaje. La gente que escuchaba a Juan en aquellos días lo entendieron. Por eso preguntaron, ¿qué haremos? Pero antes de continuar, quisiera recordar a aquellos que están viendo la manera de llegar a la puerta e irse, que no es nuestra intención criticar eso, en ninguna manera, porque no conocemos sus vidas y lo que han vivido posiblemente justifica que quieran dejar la iglesia o nunca volver a una. Es posible que la razón por la cual el mensaje de los cristianos ya no es relevante para ustedes es este. Nunca nadie les permitió preguntar lo que la audiencia de Juan preguntó. Mientras tanto, la que alguna vez fue una fe infantil en un Dios bueno, que ayuda a los buenos pero que castiga a los desobedientes, se entrampó, se quedó sin aliento y finalmente murió. Cuando nuestra fe en Cristo es 100% internalizada, cuando vemos un tipo de cristianos consumidores, no productores, cuando vemos cómo los cristianos parecen creer en base a lo que puedan sacar de Dios, es normal que nos desilusionemos y nos cansemos. Si eso es lo que hemos pensado que es ser cristiano, estamos en zona peligrosa. Pero ellos preguntaron, ¿qué haremos? No dice qué creeremos, no. Dice, ¿qué haremos, Juan? ¿Qué debemos hacer para poder entender este evangelio que viene en la persona de Jesús de Nazaret, en su integridad? ¿Cómo hacemos para que cuando comencemos a escucharlo, podamos reconocerlo? Dios está por hacer algo nuevo en nuestras vidas y no queremos perdérnoslo. Posiblemente la gente aquel día, por la costumbre, esperaban una respuesta de tipo religioso de parte de Juan. Y posiblemente su respuesta los sorprendió. ¿Están listos? El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Cómo? Juan, repetime eso. Nos has tenido aquí escuchando de algo nuevo y diferente que viene y nos sales con esto. ¿Estás diciéndonos que para prepararnos debemos comenzar por aprender a compartir? Eso no es religioso. Eso lo puede hacer cualquiera. Exacto. Ustedes se preocupan por discutir si mi mensaje viene de Dios o cuál es la iglesia a la que deben ir. Cosas que en realidad no son tan importantes para Dios. Y mientras tanto, se les escapa lo de valor real. Porque cuando Dios revele lo que está por venir, será algo que debe ser compartido a todos. Porque aún el mensajero vendrá a compartirlo todo, inclusive su vida. Ya sea ropa o comida, debemos aprender lo básico, compartirlo. Así estarás alistándote para lo que viene. Compartir. ¿Eso es todo? Juan dice, sí. Si ven una necesidad en alguien, compártanle de su bendición. Pero, ¿y no me costará eso? Mejor. Y si se trata de compartir con un samaritano desgraciado, mejor aún. Dios está a punto de compartir algo nuevo y maravilloso para nuestra necesidad y la del mundo entero. Si no estás dispuesto a esto tan sencillo, cuando llegue no lo verás, ni así bien esté frente a tus ojos. Entre la multitud habían unos publicanos. Publicanos son las personas que cobran impuestos para Roma siendo judíos. Estas personas acostumbraban robar, pedir más de los impuestos, entregar lo que correspondía a Roma y quedarse con la diferencia. Pero ahora estaban aquí, escuchando a Juan. Algunos de ellos levantaron posiblemente la mano y preguntaron también, ¿qué haremos nosotros? Juan contestó, no exijáis más de lo que está ordenado. Así es, dejen de robar. Si alguien está en necesidad,
compártanle de lo propio y ya no roben. No se escondan entre lo que se acepta como legal o permitido. No me vengan con el cuento de que siempre se ha hecho así, porque viene algo nuevo, diferente, y los que lo deseen deben desear algo diferente. Ahora pues, cuando venga el Señor Jesús, podrían perder la oportunidad de captarlo. Es el tiempo para buscar más, no solo los ritos y costumbres que siempre hemos tenido. Lo que viene pronto es noble y digno. Sí, digno de toda su confianza. Pero no traten de jugarle la vuelta, porque no funcionará nunca. Haz lo que es justo, no lo que puedas justificar. Este que sigue es el grupo más interesante. Habían en aquel lugar soldados auxiliares de Roma. Estos no son soldados romanos, sino soldados empleados por Roma. No eran italianos, sino que venían de los alrededores de Judea, contratados de regiones cercanas y que por alguna razón odiaban a los judíos y a los galileos. Siempre hubo tal tensión racial entre los soldados y el pueblo judío. Estos soldados que escuchaban con atención a Juan, quizás nunca habían leído la ley de Dios, muy posible que no. Pero había algo tan radical en el mensaje de Juan que ellos también preguntaron, ¿y nosotros qué haremos? Esa tarde ellos querían saber, porque esto no era otro tema religioso, era algo práctico, era el comienzo del trato persona a persona, era el evangelio de las buenas noticias. No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Los soldados de aquel tiempo creían en el procedimiento corrupto de si no me agarran en estas mañas, no tenemos ningún problema. En otras palabras, dejen de aprovecharse de la gente, porque viene algo nuevo que Dios planea hacer, que involucra dejar el abuso y el aprovecharse. Implica desear el sacrificio por todos los demás. Dejen de acusar a la gente para que ellos puedan buscar ayuda de ustedes y para no tener problemas con la ley. Confórmense con lo que les pagan, porque manipular el poder para aumentar sus ganancias no les permitirá ver lo que viene. De nuevo, hagan lo que es justo, no lo que se puede justificar como legal o permisible. El que viene no aprovechará su poder para hacer justicia o injusticia, sino que nos mostrará su misericordia. El que está por venir pondrá el pecho por nosotros y permitirá ser castigado, siendo inocente. Pero recuerden, esto es solo el comienzo. Juan solo está preparando el camino del Señor. El cambio que viene es tan diferente, tan patas arriba y tan inesperado que será difícil imaginar un mundo como este. Un mundo donde se use el poder para ayudar al que no posee ninguno. Un mundo donde el enviado de Dios no buscará ser servido, sino servir. Juan está creando la antesala al mensaje que viene. Un mensaje no diseñado para creerlo, como una excusa para no hacerlo. Este mensaje de Juan fue fuerte, pero fue tan bueno que los que lo escuchaban lo confundieron con el Mesías. No. Lo que les hablo, dijo Juan, no está ni siquiera cerca del mensaje del que viene. Yo solo soy el comienzo. Yo solo soy una voz. Yo les bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Tanto que yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. ¿Qué quiere decir esto en contexto judío del primer siglo? Sus palabras para ellos significaban que Juan no era digno ni de ser su esclavo, o su seguidor, o su discípulo. Así que prepárense. ¿Cómo? Vete y haz algo hoy, que se note, que se pueda ver por todos. Volviendo a la pregunta del comienzo, ¿la recuerdan? Somos cristianos y creemos muchas cosas acerca del Hijo de Dios.
del Mesías. Lo aceptamos como Salvador personal. Pero si tu vida fuera como un comercial de televisión, ¿qué producto estarías anunciando? Si lees el Nuevo Testamento, te darás cuenta de que tu vida es un comercial. Jesús dijo que somos la sal de la tierra, la luz del mundo, y que nuestra luz debe resplandecer para que la gente vea nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Sí, somos un comercial y ni siquiera lo decidimos nosotros, pero sí, nosotros decidimos qué es lo que anunciamos. Ojalá los cristianos entre nosotros nos arrepintamos de cosas que hemos anunciado que no reflejan su mensaje. ¿Qué clase de fe has visto en las calles promocionada por otros cristianos? ¿Cuál es la fe que andas anunciando? ¿La fe interna? ¿La fe de ¿y qué gano yo? ¿La fe vertical y confortable que me da muchas cosas y que no requiere mucho de mí? Pues ya gané el cielo creyendo y cuando muera me iré al cielo. La fe de mis hijos van a ir a la mejor escuela porque yo soy hijo de Dios. Todas estas cosas, y no es que estoy burlándome de nosotros, pero es que nuestra versión es tan anti Juan Bautista. Todas estas cosas pueden hacer que todo dé vueltas alrededor nuestro, de nuestros deseos. Y esa es una zona peligrosa. La versión que comienza con el mensaje de Juan Bautista es la versión de Jesús, la versión del cristianismo que hace cosas. Comienza este día con la pregunta correcta: ¿qué debo hacer? No sustituyamos seguir a Jesús por todas las buenas enseñanzas que escuchamos cada semana y las discusiones que si nos descuidamos se harán semana a semana más aburridas y recurrentes. Lo más profundo de nuestra vida cristiana no es saber mucho, ni hablar mucho de ello, es hacer las cosas que Cristo nos manda a hacer. Cuando le hagas esta pregunta a Jesús, Él te encaminará hacia Él por un camino estrecho e incómodo y entrarás en aguas profundas y no en las aguas donde se ve claramente el fondo desde afuera. ¿Por qué? Porque ahí es donde cambia el mundo. Ahí es donde está Jesús. Una vez que hagas la pregunta con sinceridad y empeño, listo. Porque Dios te llevará a lugares que no pensabas y que no son agradables. Te pedirá hacer por otros cosas que te costarán tiempo y dinero. Ahí las aguas son profundas y no podrás aún tocar fondo, pero está bien, porque allí es donde Cristo fue por ti y por mí. Allí es donde las preguntas de si existe Dios o si la Biblia dice la verdad ya no serán tan importantes ni determinantes para tu vida. ¿Por qué? Porque estarás experimentando no lo que lees en ese libro religioso, sino las mismas cosas que aquellos que las escribieron experimentaron en sus vidas. ¿Me entiendes ahora? ¿No es esto emocionante? Hacer cosas implica ensuciarte. Cuesta bastante, pero hacer cambiará tu vida. Hacer produce un gozo interminable. Cuando la iglesia que inició mi pastor Eduardo King, la iglesia Amor Viviente, a todos nos tocaba llegar temprano para colocar las sillas en los corredores de la escuela argentina, en Comayagüela. Las muchachas llevaban escobas y trapos de limpieza para transformar aquel lugar en un lugar de oración. Ninguno en aquel tiempo hubiera pensado, ¡uf, qué chambal! Gracias a Dios, dentro de 3 meses me voy y cuando vuelva ya no seré yo quien haga estas cosas. No, hacerlo era un placer. Nosotros nos gozábamos por servir a los demás y a algunos nos tocó hasta limpiar baños. Sin hacer, nuestra fe seguirá su camino en bajada hasta que ya no signifique nada para nosotros y terminaremos con una versión débil. La fe que busca algo para mí y los míos y nada más. Jesús dijo: el que hace la voluntad de mi Padre Celestial,
es mi hermano y mi hermana. Cuando decidimos comenzar por hacer, será fácil reconocer la mano de Dios en nuestro mundo y será más fácil seguirle. Oremos de esta manera durante toda esta semana. Padre Celestial, ¿qué debo hacer? Los hombres y mujeres que promueven el reino de Dios o que anuncian y hacen son los que tienen el cambio en sus manos. ¿Quieres tú ser uno de ellos? Y aquí hay algunas preguntas para comenzar nuestra discusión. Primera pregunta: ¿qué impacto produjo en tu vida las acciones de otros cristianos? Positivamente y negativamente. Dame ejemplos. 2. Si hablamos de tu fe personalmente, ¿te ves como un anunciador o como un consumidor? Sé honesto. Tercera, ¿cómo y dónde anuncias tu fe? Que el Señor le bendiga, hermanos. Amén.